Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Mi nombre es Norma Angélica García Duarte, su maestra del curso Teorías de la Educación. Y en esta semana 4 vamos a hablar sobre un tema que estaremos revisando en los recursos y es la pedagogía crítica, y su fundador fue Henry Giroux. ¿Quién es él? Es un crítico cultural estadounidense que se abocó en los estudios culturales y sobre todo en la enseñanza superior. Él reconoce las contradicciones que hay en la sociedad y dice que el maestro debe involucrarse en esas contradicciones, pero para luchar y sacar a sus alumnos adelante y sean parte del progreso. Él sostiene que la escuela pública es reproductiva de las ideas de los grupos dominantes. ¿Y qué pasa con esto? Que esas ideas reproductivas son beneficiosas solo para ciertas personas, y en este caso, pues sería para el grupo dominante, puesto que ellos, a través de la educación y las escuelas, están perpetuando sus ideas para seguirse beneficiando por siempre. Él propone la pedagogía crítica como medio para romper paradigmas y hacer que los alumnos piensen críticamente y se rebelen contra ese sistema social o ese carácter reproductivo que tiene la escuela. Estas son las características de la pedagogía crítica. Primero, es necesario la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias personales. ¿Qué nos dice este punto? Que el alumno debe ser capaz de tener conciencia y autoexaminarse para hacer cambios, ya sea en su ámbito cotidiano y posteriormente, cuando ya sea un adulto, con voz y voto, pueda hacer cambios realmente que transformen a la sociedad, no solo para el beneficio de unos cuantos. Segunda característica, la pedagogía crítica está encaminada a la transformación social o beneficio de los más débiles. Como estuve hablando, esta pedagogía se enfoca a que la escuela no sea una entidad que ayude para que los grupos dominantes cada vez se hagan más poderosos y los más débiles cada vez estén más débiles y sin oportunidad de salir adelante. También la pedagogía crítica debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar sus limitaciones y potenciar las capacidades. Como ya hay un proceso de reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso de reflexión hace que tanto el alumno como el docente se dé cuenta de lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer, pero no se queda ahí, sino que con esta información busque transformar su práctica, en este caso el docente, y su entorno, el alumno. Tiene 5 elementos fundamentales. Primero, la pedagogía crítica es participativa. Promueve que todos los alumnos convivan, expresen sus ideas, participen en la mejora de la sociedad. ¿Cómo? A través de una comunicación y una humanización, partiendo de que la persona es un ser humano y que tiene derechos que tienen que ser sustentados o que tienen que ser protegidos. Se basa principalmente también en la transformación, es decir, que la educación sirve para transformar nuestro entorno para el bien de la sociedad en general, o así debería ser, no solamente a los grupos dominantes, que son los que proponen la ideología dominante en determinado momento. Y la contextualización, esto nos quiere decir que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar contextualizado en un entorno a fin de que sea útil. Henry Giroux establece la importancia de que los grupos oprimidos encuentren una posibilidad transformadora. La rutina, el ir al trabajo, el hacer siempre las mismas cosas, hace
hacen que las personas se enajenen y que no vean la posibilidad de transformar su entorno. Su visión es muy limitada, están en un cuadrito, no pueden ver más allá de lo que pueden hacer. Se supone que la pedagogía crítica propuesta por Henry Giroux establece que nosotros podamos ampliar el panorama y no ser simples ejecutores de programas, en el caso de los docentes, no ser simples ejecutores de un programa, sino que seamos transformadores de la realidad que nos rodea, que podamos romper paradigmas y que nuestros alumnos también rompan paradigmas en su actuar y que no sean personas que solamente estén accionando de manera inconsciente, sin ningún propósito, para su mejora y para mejora del medio que los rodea. Este autor propone que esta participación debe hacerse por medio del agenciamiento humano, que esto se traduce como acción humana, es decir, se tiene que trabajar la persona y la persona tiene que participar con otras personas para que este cambio se propicie y que el medio en el que nos desarrollamos sea activo y siempre progresista, lo cual siempre ayudará a la transformación de un país. Él también fue el autor de la teoría de la resistencia, que podrán verlo en los recursos también. La teoría de resistencia es un recurso teórico e ideológico que ofrece las herramientas necesarias para analizar la dualidad que existe entre la escuela y la sociedad, como impulso teórico que permite comprender las formas bajo las cuales los grupos subordinados o oprimidos experimentan o enfrentan el fracaso educativo. Como la escuela pública es reproductora, siempre los grupos oprimidos van a permanecer ahí y los grupos dominantes van a permanecer en la cima, y eso se va a estar perpetuando por generaciones y generaciones si la educación no adquiere un carácter crítico. Los teóricos de la resistencia han tratado de demostrar que los mecanismos de la reproducción social y cultural son incompletos. ¿Por qué incompletos? Porque solamente benefician a cierto grupo social. ¿Qué dice Henry Giroux acerca de los profesores? Que los profesores somos en ocasiones víctimas de las reformas educativas, donde nuestro papel en el aula suele ser de carácter técnico, de carácter ejecutor de programas educativos, que a veces son ajenos a lo que se vive en la realidad. Él dice que el docente no debe ser un ejecutor, sino un transformador de su práctica y de la realidad social, tanto de él como de sus alumnos. Por eso dice que el profesor tiene que ser un agitador social, un propagandista del cambio. Nosotros como profesores no tenemos solamente la obligación de reproducir programas, repetirlos, que los alumnos aprendan eso, sino que nosotros tenemos que sembrar una semilla en nuestros alumnos de transformación, romper paradigmas de nosotros mismos e inducir a que nuestros alumnos también tengan esa mentalidad y amplíen su visión. Nos planteamos una pregunta muy interesante: ¿cómo desarrollamos la pedagogía radical que haga significativa la escuela para hacerlas críticas, y cómo la hacemos crítica para hacerla emancipadora? La escuela tiene que tener un papel emancipador, no reproductor. ¿Cómo hacemos esto? A través de maestros, cuestionadores, críticos, a partir de la reflexión y la autorreflexión individual y colectiva. ¿Cómo le hacemos también? ¿Cómo hacemos que la escuela sea emancipadora? Cuestionando al sistema vigente y sobre la misma acción desarrollar y fomentar propuestas válidas y fiables con miras de una acción progresista global a partir de las prácticas de las escuelas con su nueva pedagogía. Sin duda alguna,
esta visión de la educación nos compromete mucho como maestros, y en lo personal a mí me encanta esta forma de ver la educación, porque considero que es muy viable que el docente no solamente sea un reproductor, que siempre esté perpetuando las mismas creencias que a veces no nos cuestionamos si son falsas o verdaderas, sino que nosotros como docentes tenemos un gran compromiso para hacer que nuestro papel en la sociedad sea de transformación, para hacer que nuestros papeles sean de progreso, no nomás de nosotros para nuestra vida, sino que dar ese ejemplo a nuestros alumnos para que sean personas progresistas, personas con visión, y sobre todo que la escuela tenga un carácter emancipador. Me gustaría que me comentaran este tema a través de la sección de mensajes. Cualquier comentario, duda que tengan, ya saben que pueden contar conmigo. Esto es todo por el momento. Les saludo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Gracias.